buen día. Esta es una mesa que fundamentalmente voy a hacer de traductora de meus colegas e para que vocês possam fazer perguntas e seja mais fácil. É um desafio, estou com duas pessoas fantásticas. Infelizmente, o professor Achugar não vai poder estar conosco, mas meus dois colegas aqui van a entregar una mesa con una perspectiva muy importante para nosotros, que tiene a ver con la cultura y la democracia de una manera bastante radical y fuerte. Inclusive yo hallo que esta mesa es una continuidad de la mesa anterior, desde una perspectiva un poco diferente, porque o profesor Garretón es chileno y el profesor Rubens argentino, y con eso nos va a dar una dimensión de la región un poco mayor. O profesor Rubens Bayardo, doctor en Filosofía y Letras, director do programa Antropología de Cultura da Facultad de Filosofía y Letras da Universidad de Buenos Aires, en Argentina, director da carrera de especialización en gestión cultural y políticas culturales de Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. O professor Rubens, conversando um pouquinho com ele antes, falou que a ênfase fundamental vai ser em políticas culturais, mas de alguma maneira vai atravessar o tema da democracia e da universidade. Así como algo especial para mí, me contó que su doctorado fue en teatro. Y eso yo achei muy importante porque es área con que trabajo. Él trabajó con teatros post-dictadura a partir de ese olhar antropológico que lo caracteriza. Muy obrigada, profesor. Buenos días. En primer lugar, bueno, probablemente nos esté mirando o lo vean. Le quiero mandar un fuerte saludo a Hugo Achugar. Seguramente yo no puedo reemplazarlo. Él nos ha enseñado muchas cosas. Yo me siento muy agradecido con él por ese motivo. Así que bueno, espero estar no a su altura, pero por lo menos compensar su ausencia. Bueno, en principio yo pensaba hablar de políticas culturales nacionales y políticas culturales universitarias, que iba a ser el tema que debía desarrollar, pero en el camino hicimos una mudanza. Y para continuar un poco con lo anterior, en Argentina hay algo que suele decirse mucho, es la universidad no es una isla. Y yo creo que si se dice que la universidad no es una isla es porque lo es. Entonces ahí hay una primera cuestión, ¿no? Que me parece que es importante. Creo que tenemos muchas tentativas para que la universidad no sea una isla y tenemos muchas disputas en torno de esto, pero son disputas muy resueltas y en el momento actual, en el contexto actual, muy complicado de pensar cómo vendrá hacia adelante. Perdón, voy a poner un medidor de tiempo, porque si no voy a hablar... Yo lo veo. Sí, yo lo veo. No te preocupes, yo miro. Acá está, perfecto. Te aviso a las 12:25. Está, perfecto. Bueno, disculpen por Bueno, decía entonces esta cuestión de la universidad no es una isla. Pero quisiera enganchar también con algo que nos planteó recién la profesora Nilda.
sobre la cuestión de la cultura autoritaria y colonial. En Argentina tenemos una idea muy extendida que es promocionada por la educación, que es promovida por los medios, que es repetida en las familias, que es que los argentinos descendemos de los barcos. Quiere decir, somos hijos de europeos, acá no hay negros, acá no hay indios. Y esto, esta mistificación enorme de lo que es la Argentina, porque evidentemente esa no es la Argentina real, va de la mano de una cultura autoritaria, precisamente, que es fuertemente eurocéntrica, ¿no? Una mirada continua hacia Europa, hacia el norte. Nosotros no somos Latinoamérica. Esto me parece que es algo importante marcarlo. La realidad, los números, las situaciones políticas, lo que marcan es que sí somos Latinoamérica, pero está este imaginario de que no lo somos, ¿no? Bien, quisiera empezar por la cultura, ¿no? Y empezar por la cultura diciendo algo que es que habitualmente se nos aparece como que la cultura es buena. Entonces, todo lo que sea cultural, bienvenido, porque la cultura hace bien. Bueno, acá tenemos un problema, ¿no? En el sentido que la cultura también es mala, ¿no? Hace unos años salió un libro que se llama La cultura es mala para ti, donde justamente se muestran las imbricaciones de la cultura con la desigualdad, el reforzamiento que hace de esas desigualdades, el papel que tiene en la desigualdad de género especialmente. Y podemos, digamos, recordar la frase de Benjamin acá, donde bueno, no hay documento de cultura que no sea documento de barbarie, ¿no? Efectivamente, me parece que muchas veces perdemos esa dimensión, digamos, de barbarie de la cultura. Y creo que lo que tenemos que retomar, perdón, es la cuestión de que básicamente la idea misma de cultura nace de la mano del afianzamiento del Estado nacional como aparato político de la economía capitalista, digamos. Hay un triángulo ahí que es importante no olvidar, digamos. Más allá de los desarrollos diversos y en distintos contextos de la noción de cultura, la cultura aparece como unificando la nación, escindiéndola de lo que es la sociedad, escindiéndola de lo que es la economía y escindiéndola de lo que es la política. Incluso cuando la cultura es teorizada por los antropólogos, en realidad nunca le dimos a la cultura en antropología una dimensión de conflicto, una dimensión de disputa por el poder, una dimensión de desigualdad, ¿no? Y esto me parece que es importante marcarlo. Ahora quiero pasar a política cultural. Política cultural suena para algunas cabezas como una contradicción, precisamente porque la cultura es esto que no tiene que ver ni con la sociedad, ni con la política, ni con la economía, sino que tiene que ver con una esfera del espíritu autónoma, separada, que puede estar por encima de intereses y trifulcas. Entonces, acá lo que aparece más bien
es el temor a la captura de la cultura por el Estado y por los gobiernos. Concretamente, una fuerte objeción a las políticas culturales viene de la mano de aquellos que temen justamente a que la cultura se convierta en cultura oficial, que la cultura se convierta en propaganda, que la cultura no sea un espacio, digamos, de libertad, sino que funcione meramente como lo que en buena parte es, un resorte de legitimidad de los gobiernos. Quiero repetir esto, que la cultura reiteradamente es un resorte de legitimidad de los gobiernos. Y esto es una instrumentalización de la cultura, un corrimiento, digamos, de las múltiples dimensiones que la cultura puede tener, y una pérdida, indudablemente, para lo que discusiones más puntillosas sobre la cultura nos permitirían pensar cómo es su aporte, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle, pero con respecto a esto se ha discutido sobre distintos modelos, sobre todo aplicados al financiamiento, donde se discute si el Estado debe ser un mecenas, un arquitecto, un ingeniero, o si tiene que comportarse más bien como se hace en los países nórdicos, donde la cuestión no pasa por un Estado central, sino que pasa básicamente por espacios locales, y en esos espacios locales hay dinámicas más participativas y hay una descentralización que es más efectiva que los discursos descentralizadores, digamos, ¿no? Quisiera pasar un momento a lo que ha ocurrido con las políticas culturales en el contexto latinoamericano en las últimas décadas. Aquí hago referencia a la investigación que mencionó Albino del grupo Claxo sobre cultura y políticas culturales a comienzos del siglo XXI. También está acá Alejandre, que es parte del grupo, Lía, que es parte del grupo, y probablemente alguien más que no me estoy dando cuenta, pero es un grupo que integra Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, México y Uruguay. Perdón, me faltó Colombia. Ahí apreciamos una serie de cuestiones con relación a las políticas culturales en las últimas décadas, y lo que vimos fue que en toda la región tuvimos cambios en las constituciones, o mejor dicho, mayormente tuvimos cambios en las constituciones que incorporaron lo cultural, que incorporaron derechos humanos, y que inclusive en algunos países incorporaron nociones nativas, como es la noción de Sumaccausay o Sumacamaña, que en castellano llamamos buen vivir, y que de alguna forma procura dar cuenta justamente de una ampliación hacia la diversidad cultural efectivamente existente en el continente, ¿no? Otra cuestión importante ha sido lo que habitualmente se conoce como policy transfer, transferencia de políticas, y acá hay dos cosas que han sido centrales. Una, por un lado, la UNESCO, que ha pasado por sucesivos principios organizadores de las políticas culturales, el principio de democratización, el principio de descentralización, el principio de desarrollo, el principio de diversidad y más recientemente el principio de creatividad. Y la segunda influencia importante del Policy Transfer ha sido el British Council. Y sobre todo, digamos,
su acción en cada uno de los países, promoviendo lo que ellos llaman la economía creativa, que hemos visto en toda América Latina. En Colombia la han llamado economía naranja, que es un giro muy interesante, porque empieza reivindicándose como un giro cultural, pero cada vez más se aleja de lo cultural hacia lo económico, y cada vez más muestra una instrumentalización, digamos, de la cultura, ya no por la política, sino por la economía, ¿no? Esto me parece como algo interesante. Hemos visto en políticas culturales cambios en las instituciones. Las instituciones en muchos casos se han jerarquizado, aunque también, como pasa en Argentina actualmente, han sido bajadas de rango. Y esto tiene que ver con lo que mencionaba Albino sobre estos avances y retrocesos, estas subidas y bajadas en nuestros procesos democráticos, ¿no? Estas instituciones han tendido o han querido adaptarse a nuevos tiempos y a sus nuevas perspectivas democratizantes, pero a la vez creo que se han confiado demasiado en la mera ampliación del concepto. Es decir, UNESCO adoptó el famoso concepto antropológico de cultura, y este concepto antropológico de cultura es un concepto absolutamente vago, un concepto que hace decir cualquier cosa. En realidad es un no concepto. Es un talismán para entenderse y para dar lugar a cualquier cosa como política cultural. Es realmente problemático, pero si estamos hablando en un ámbito como este, digamos, que estamos pensando en términos de universidades, no podemos alegremente hablar del concepto antropológico de cultura, algo que sí podríamos hacer de pronto en un contexto donde estas cuestiones no merecieran una mirada más incisiva, ¿verdad? De la mano de esto, algo que también planteaba Albino hace un momento, cuestiones como las enormes dificultades para incluir proyectos comunitarios, ¿no? No necesariamente en un programa del tipo Cultura Viva Comunitaria, como ha sido acá en Brasil, pero sí proyectos comunitarios, ¿no? Donde aparece la cuestión de que se exige redacción de proyectos, que los proyectos tienen que tener una cierta terminología, que estos tienen que adecuarse a ciertos objetivos y ciertas metas que no necesariamente las poblaciones están en condiciones de definir con precisión, que tienen que llevar y rendir cuentas de modos que les son absolutamente ajenos, que el Estado además no tiene muchas veces los mecanismos para darles dinero. Pero ojo, los estados tienen serias dificultades con los museos, digo, con instituciones de larga data, ¿no? O sea, no es que las tengan solamente con estas nuevas incorporaciones que se ha intentado realizar. Después, bueno, de la mano de esto hay que decir que hubo ampliación en cuanto a los actores sociales involucrados, no solo los internacionales y regionales mencionados, sino estos actores sociales comunitarios, digamos, estos sectores populares. Y también una tendencia a la participación. Ahora, esa tendencia a la participación, creo que hay que hacer una distinción entre la distinción como participación efectiva y la participación como cooptación, ¿no? La participación como una forma de dar lucimiento, de dar brillo, de mostrar una cierta política, o la participación como forma de dar gusto
a las directivas internacionales que todo el tiempo nos dicen, bueno, el patrimonio tiene que ser apropiado por las personas, entonces tiene que haber participación, ¿no? Y entonces hay que hacer una audiencia, hay que hacer una conferencia que muestre que hubo participación. Ahora, ¿hubo participación? Y no lo sabemos. Yo en muchos casos desconfío seriamente. Mi propia participación en instancias de participación ha sido muy decepcionante. Entonces, creo que ahí tenemos un problema. Otro problema que tenemos es la velocidad vertiginosa a la que está sometido el cambio de funcionarios en muchos países. En algunos países hemos tenido responsables de cultura duraderos y en otros es un cambio semanal, mensual, digamos, un secretario de Cultura, otro secretario, un ministro, otro ministro, con lo cual indudablemente, por mejor que uno pueda plantear la institucionalidad, es muy difícil llevar adelante el funcionamiento de una institución de este modo. Y por último, el tema de los presupuestos, que en realidad es el primero. Se habla mucho del fortalecimiento de los presupuestos y se discute mucho que no, que en realidad no bajó, que en realidad subió tanto. Ahora, yo, por lo menos por lo que es el caso de Argentina, de 1983 a 2023, el presupuesto nacional, o sea, el presupuesto responsable primario de cultura, fue de un 0,26% promedio todo el tiempo. En algunos momentos se utilizó decir que había un 0,64%, pero ¿por qué? Porque se incluía ahí a dependencias que no eran estrictamente de cultura, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Comisión Nacional de Comunicaciones. Ahora, esto mismo se registra en muchos países de América Latina. Donde el aumento presupuestario o ha sido poco o ha sido exiguo o han habido más bien pérdidas en lo que hace al presupuesto. Una cuestión que quería mencionar en el contexto de todo esto es un problema que estábamos conversando hace un ratito, políticas culturales, políticas de arte. En realidad, las políticas culturales, ya decía Pierre-Philippe Urfalinot que se han convertido en una economía de la vida artística. Y sería interesante pensar una distinción entre políticas culturales y políticas artísticas, porque no son exactamente lo mismo. Y es necesario fortalecer áreas o apoyar áreas de la creación. Y esto de pronto aparece contradictorio con políticas culturales que buscan la ampliación. Entonces parecería que hacer políticas artísticas fuera elitista, mientras que hacer políticas culturales fuera democratizante, ¿no? Ahora, uno de los grandes problemas justamente es que muchas veces carecemos de la formación como para que puedan acceder a las artes y también en la cultura, personas que no tienen anteriormente recursos que les permitan sostenerse. No me quiero pasar mucho el tiempo, me voy a... ¿Tengo cuánto más? Como 8 minutos. Ah, perfecto. Entonces me voy a mudar al tema de las universidades. Y no voy a empezar por las universidades, sino por la educación. Me parece que un serio problema que tenemos es la desconexión entre educación básica, educación media y educación universitaria. Consecuentemente, en las universidades la queja fuerte que tenemos los profesores, pero que en general nos callamos, es que los estudiantes no están preparados. Los estudiantes no tienen las condiciones para afrontar los estudios que se les proponen en el nivel universitario y no hay curso de nivelación que aguante.
digamos, cuando hay fallas básicas en la formación. Por ejemplo, les pongo un dato. Yo recuerdo estar dando clases y relacionar el surgimiento de cierta forma de la cultura con el romanticismo, ¿no? Y el romanticismo era estar enamorado de alguien. No, la idea, digamos, de romanticismo como corriente, como periodo, como forma que aparece en diversas expresiones artísticas, no existía. Con lo cual, evidentemente, bueno, un profesor universitario no puede resolver las fallas en la educación media y en la educación básica. De ahí que una conexión fundamental que tiene que tener las universidades es con estas educaciones, básica y media. Ahora bien, la educación nace en buena medida como proyecto para afirmar los estados. Como proyecto para unificar la nación, como proyecto para afirmar cierta forma de ciudadanía, construir el buen ciudadano del buen Estado nacional. En realidad, cultura y educación en esto se acercan mucho. Ambas han tenido por distintas vías ese papel, ¿no? De construir el buen ciudadano del Estado nacional. Ahora bien, la educación superior tiene una larguísima tradición en América Latina, ¿no? Ya desde la primera universidad fundada en el Perú. En Argentina tenemos también una universidad que era todavía en tiempos del virreinato del Perú, que fue la Universidad Nacional de Córdoba, se fundó en 1613. Que por supuesto seguía en el modelo medieval, el modelo teológico. Era una idea muy diferente a lo que es la universidad contemporáneamente, ¿no? Recién en 1821 se creó la Universidad de Buenos Aires, donde yo trabajé hasta que me jubilé, y esta universidad tuvo que pasar 100 años para que dejara de ser una universidad elitista, cuando acontece, digamos, el movimiento de los estudiantes reformistas de Córdoba en 1918. Ese movimiento no fue solamente para Córdoba, fue un movimiento que repercutió en toda la Argentina, pero también repercutió en todos los países latinoamericanos. Intelectuales importantísimos de todo el continente estuvieron asociados a este movimiento reformista de Córdoba, que bregaba justamente por la democratización de la universidad, por la autonomía universitaria, por la elección de las autoridades, por la representación en los claustros, por la inclusión, digamos, del movimiento de la sociedad en la vida universitaria. La reforma de Córdoba está muy lejos, 1918, pero creo que sigue siendo en buena medida un cierto horizonte utópico, porque es cierto que hemos logrado democratizar nuestras universidades, que tenemos mecanismos por los cuales se eligen las autoridades y tenemos representantes, pero también es cierto que la mayoría de las personas en la universidad no tienen ni idea de quiénes son sus representantes, no saben cómo funcionan las estructuras universitarias, no conocen, digamos, cuáles son las capacidades y posibilidades que hay dentro de las universidades. Hablando en cultura en particular, hay estudios, digamos, que muestran cómo de pronto universidades importantísimas, como la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una escisión entre las áreas que se dedican a la cultura, una que está volcada a las artes y la otra que está volcada a esta cultura en un sentido ampliado, y que en realidad no tienen una convocatoria que tenga nada que ver ni siquiera con la población universitaria de esta universidad, ¿no? Es decir,
no es solo la cuestión de ligar a con la sociedad, digamos, ¿no? Sino hay mínimamente, solamente pensando en la comunidad universitaria, estas políticas culturales, perdón, no son políticas culturales, son acciones culturales. Estas acciones culturales no alcanzan, no llegan a estar permeando el ambiente en el que se desarrollan. Yo tengo que ir terminando porque se me pasa la hora, pero lo que sí quiero plantear es que cuando yo me puse a pensar la cuestión de políticas universitarias, culturales universitarias, que fue todo un desafío, y esto que nos decía Albino hace un ratito, de planes de cultura universitarios, me puse a pensar también en hasta qué punto nos servían los planes nacionales de cultura, ¿no? Estos planes de los ministerios o de las secretarías. Y llegué a la conclusión de que esos no son horizontes a seguir. No son los caminos a seguir. El gran problema que tenemos aquí es que la universidad tiene justamente una especificidad. En las universidades tenemos aún libertades y capacidades académicas y formas críticas, pensamientos mordaces, digamos, que en la oficialidad de las planificaciones nacionales sufren como muchos cortes, aparecen muchos eufemismos, aparecen muchas cosas anodinas directamente. Entonces, creo que para pensar la cuestión de las políticas culturales en las universidades, tenemos que justamente aprovechar estas capacidades que tenemos, que nos dan además las tres funciones básicas de formación, investigación, extensión, para pensar cómo nuestras universidades, como instituciones culturales, pueden aportar en lo cultural y en la vida democrática. Gracias. ¿Aló? Ok. Muchas gracias, profesor. Vamos a continuar con nuestra mesa con el profesor Manuel Antonio Garretón, profesor de Sociología en la Universidad de Chile. En 2007 recibió el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades do Estado de Chile. En 2015 el Premio Calman Silver de LASA. Fue director de diversas instituciones académicas nacionales e internacionales y asesor y consultor de diversas instituciones públicas y ONGs. Participa activamente en el debate político, intelectual y cultural de Chile y de América Latina. Temáticas como oposición a los regímenes militares, transición a democracia, nuevo periodo democrático, movilizaciones sociopolíticas son tratadas por medio de publicaciones, columnas, entrevistas, foros y medios de comunicación. O profesor fará su exposición a partir del título de nuestra mesa, Cultura, Democracia y Ciudadanía. De esta forma iniciará su fala señalando en qué consisten los problemas de la democracia para luego debatir qué sería una cultura democrática y analizar a crisis de esa cultura. También presentará, mas no como tema central, a relación da universidade con a cultura democrática. O foco estará en la crisis de la democracia y da cultura. Muito obrigada, profesor. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, primero que nada, muchas gracias a la universidad que nos invita, especialmente a Fernando Mencarelli, por la invitación a participar en este seminario que me parece de mucho interés y me hace retomar temas que me tocó trabajar como asesor cultural del ministro, en entonces ministro Lagos, que luego fue presidente, y posteriormente en el convenio Andrés Bello, en que organizamos un libro que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica, en que participaba Néstor García Canclini, Martín Barbero,
y otros especialistas en el tema, Rodolfo Stavenhagen, sobre el espacio cultural latinoamericano. No voy a tratar los temas desde el punto de vista estrictamente de un especialista en temas culturales, porque no lo soy exactamente. Y quiero pedirles disculpas a ustedes, porque la verdad es que voy a retrotraer la conversación a la primera mesa, porque estaba pensado de esa manera, digamos, y lo cual, digamos, es una mala educación de mi parte de no hablar de políticas culturales en esta mesa, pero lo que se me había asignado era más bien lo que aquí se ha señalado, lo que podríamos llamar una crisis. ¿En qué consiste? Si es que podemos terminar de contestar eso, lo que podríamos llamar una crisis cultural de la democracia, o la dimensión cultural de la crisis de la democracia. Y para eso voy a partir con mínimas cuestiones conceptuales para que nos entendamos. Y lo primero es el concepto, digamos, mismo de democracia, del cual uno puede, digamos, usarlo muy distintamente y hablar entonces de democracia a nivel de la familia, a nivel de cualquier relación personal, social, etc. Yo voy a referirme fundamentalmente al tema de la democracia, independientemente de que los principios que la animen puedan estar en todas las esferas, de la democracia a nivel de país, que parece incluso hoy día un poco más acertado que hablar de nación, porque en un mismo país hay muchas naciones, muchas veces. Pero si usted quiere, a nivel del Estado. Y en ese sentido, lo que uno diría que lo que yo me aparto es de en los debates actuales y ante la amenaza fundamentalmente de los nuevos autoritarismos, nuevas formas autoritarias distintas a las dictaduras militares que nos asolaron hace ya más de 30 años, lo que uno habla de autoritarismo, o nuevo autoritarismo populista en algunos casos, en fin, están representados por personalidades determinadas, tienden a ser todos ellos casi, ¿no es cierto?, de derecha propiamente tal. Y frente a eso, lo que se ha planteado fundamentalmente es el tema de la democracia estrictamente como democracia en el ámbito político. O, dicho de otra manera, porque sí, la democracia de la cual hablamos se da en el ámbito político, pero lo que se ha hablado de definición mínima de democracia. Bueno, eso de partida, para ir rápido, porque no tengo cómo argumentarlo, lo califico de estupidez. No puede haber una definición mínima de democracia. O hay democracia o no hay democracia. Y cuando se dice democracia, hay que entender, y ese fue nuestro aprendizaje después de las dictaduras. Nuestro aprendizaje es que hay dos dimensiones de la democracia que son constitutivas de ella y que no son una condición de la otra. O sea, no hay democracia si no se dan esas dos dimensiones, lo que elimina la definición mínima. Y las dos dimensiones son una, la social, si ustedes quieren, para ir rápido, que tiene que ver con el tema de igualdad, que tiene que ver con el tema de la cohesión de una
sociedad, y qué fue lo que primó en las concepciones del pensamiento progresista hasta las dictaduras. De alguna manera nosotros hablábamos, bueno, muchos de ustedes no habían nacido, pero nosotros hablábamos en aquella época de la democracia verdadera o la democracia sustantiva. La otra era solo formal. Cuando vinieron los golpes militares y los crímenes, genocidios, que produjeron, entonces uno se dio cuenta que no era tan formal la democracia. Que si hay una democracia sustantiva, es aquel régimen que respeta los derechos humanos. O sea, no hay nada más sustantivo que eso. Y por lo tanto, el respeto de los derechos humanos exige, digamos, un régimen político, y no hay hasta ahora otro régimen que respete mejor eso. Y tampoco hay democracia política propiamente tal, es decir, representación, votación, elecciones, en fin, todo ese aspecto, separación de los poderes públicos. Tampoco hay democracia, digamos, política, si no se toma el viejo tema de la democracia como gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Es decir, la dimensión de que hay un pueblo, que llamamos en la democracia contemporánea ciudadanía. Me voy a referir después un poco a eso, pero no hay democracia, y ese es el gran aporte de algunos autores, si no hay democracia, además de representación, partidos políticos, elecciones, votación, además de eso, si no hay derechos, y por lo tanto un sujeto de derechos que llamamos ciudadanía. Y ese sujeto de derechos que llamamos ciudadanía hoy día es muy amplio. Hasta un cierto momento solo eran los hombres, después solo eran los mayores de tal edad, eso se ha ido ampliando. Pero entendemos por ciudadanía, en el fondo, si ustedes quieren, pero no me quiero meter en esa discusión, la expresión institucional de pueblo. Pero cuando hablamos de ciudadanía hablamos de expresión institucional, y eso es una cuestión muy importante. O sea, está definido institucionalmente la ciudadanía. Y ese es el sujeto de derecho en democracia. Y por lo tanto, si usted tuviera una democracia en que todo lo que es de la dimensión política, todo lo que es la dimensión política, funcionara perfecto, pluralismo, partidos políticos, separación de poderes, elecciones, representación, etc. Si usted tuviera todo eso, y tuviera, por ejemplo, un coeficiente de Gini, o una tasa de analfabetismo, coeficiente Gini, digamos, de 9, y tasa de analfabetismo de 80 o 60, eso no es democracia. No es que le falta, no es democracia. Y yo creo que esa es la cuestión central, igual que si hay manifestaciones permanentes del pueblo en forma absolutamente desordenada, unos contra otros, y no hay instituciones, aunque se exprese ahí de alguna manera en las calles la voluntad del pueblo, eso no es democracia como régimen. La democracia supone esas dos cosas. No digo que no tenga carácter democrático, pero no es una democracia como sistema. Y yo creo que es absolutamente clave digamos, este entendimiento del concepto para todo lo que vamos a señalar. En segundo lugar está el concepto de ciudadanía. Y el concepto de ciudadanía es el de un sujeto de derecho. Y cuando decimos sujeto de derecho, ustedes se dan cuenta que el derecho lo da el Estado, a diferencia de los derechos humanos, que están por encima de los estados. Los derechos ciudadanos no.
votan en un Estado, no votan en otro. Entonces, son derechos, es un sujeto de derecho. Eso es la ciudadanía, un sujeto de derecho o que reivindica derechos y son reconocidos por el Estado. Eso es la ciudadanía. Y se ha ido avanzando en la historia de la humanidad a través de distintas etapas que son diferentes para los distintos países, en lo que se reconoce por derechos civiles, por derechos políticos, por derechos económicos sociales y eso es lo que voy a referir más adelante, nuevos derechos, si ustedes quieren, entre los cuales están los derechos culturales. Digo porque el derecho al medio ambiente no existía hace 30 años y por lo tanto no formaban parte de la ciudadanía. Hoy día sí. Entonces, esto es el concepto, a mi juicio, de ciudadanía. Teóricamente, entonces, en la democracia concebida como sistema, la ciudadanía es el sujeto central. Hay otros que participan de ello, pero el propio de la democracia política es la ciudadanía. Y aquí entramos en un problema, y es que estamos frente a por las transformaciones en la sociedad, de una ciudadanía estallada. El concepto de ciudadanía es un concepto estallado. Cuando alguien se sube a un bus y el conductor no cierra la puerta antes, no se sube el bus porque el conductor le cierra la puerta antes, el primer reclamo es: me estás violando mis derechos ciudadanos. No está violando los derechos como consumidor, que no es ciudadano. Consumidor del transporte, que es muy importante para la vida, todo lo que ustedes quieran, pero en fin. Entonces, vamos a volver a eso. Lo que yo quiero señalar como cuestión central es que hoy día, a mi juicio, no proviene el problema principal de la amenaza de otro régimen en estos países, como lo fue en el caso anterior, en el caso de las dictaduras, digamos, de las democracias que existían, democracias, semidemocracias que existían antes de las dictaduras. Hoy día el problema no viene, la amenaza principal no viene del autoritarismo, por ejemplo. Otra cosa es que el autoritarismo no sea democrático, pero la amenaza principal viene de la democracia misma, de lo que ocurre en la democracia misma, de los problemas mismos de la democracia, que generan respuestas, una de las cuales, y quizás la más grave, es la de los autoritarismos. Y en ese momento se transforma, por supuesto, en un enemigo, pero los autoritarismos siempre fueron, cualquier idea autoritaria fue siempre enemiga de la democracia. ¿Por qué hoy día cobra fuerza? Es por problemas internos de la democracia. No es el caso de las dictaduras, digamos, de las democracias que dieron origen a las dictaduras. El problema no era ahí de la democracia, era que había un actor, básicamente un país, Estados Unidos, y un actor, las derechas clásicas, que tenían un proyecto distinto a la democracia, que querían tomar el poder independientemente de que la democracia funcionara o no funcionara. Era la medida que veían amenazados sus intereses, en fin. Bueno, entonces digo, esto es muy importante, a mi juicio, en ese sentido yo tengo quizás, pero la diferencia, porque la verdad que las dos primeras intervenciones sobre estos temas las encontré excelentes y las comparto absolutamente y me sobrepasan. Pero quizás haya una diferencia en el énfasis, en el sentido, bueno, aquí la amenaza principal son los autoritarismos. Yo creo que no, la amenaza principal vienen de lo que ocurre, de lo que uno podría llamar la descomposición de la democracia, la pérdida de legitimidad, son todas palabras
sobre todo esta segunda legitimidad tiene que ver estrictamente con un tema cultural. Y otro tema cultural, que es la percepción de irrelevancia que tiene la gente del sistema democrático. Y yo creo que ese es un punto como muy crucial. Para entender esto, yo diría rápidamente, cosa que fue bastante señalado en las exposiciones anteriores, que estamos en presencia, y este es un punto yo creo que es clave, no para perdonarnos nada, sino para realmente poder entender la magnitud de la crisis. Y tengo que ir rápido. Estamos en presencia parecida a lo que ocurrió hacia mediados y finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Se construyó otra sociedad. Otra sociedad que no tenía nada que ver con la anterior. La diferencia ahora es que se está construyendo otra sociedad, pero sin revoluciones y rupturas totales, sino con transformaciones internas de la sociedad industrial de Estado Nacional a lo que podemos llamar la sociedad informática de la información digital globalizada. Industrial, digital, nacional, globalizado. Por supuesto que no desaparece la anterior, a diferencia que sí desapareció el rey, lo guillotinaron, ¿no? Y desaparecieron los señores feudales. Aquí no desaparece la sociedad anterior, se transforma. Y entonces lo que tenemos es hibridación entre una sociedad industrial de Estado Nacional que se ha transformado a una sociedad de la informática digital, de la cual no vamos a entrar a todo el globalizada, esto me parece central. No vamos a entrar a los detalles, pero sí a aquellos rasgos que me parecen centrales a analizar para volver al tema de la democracia. Y esto tiene que ver con, bueno, primero que nada el tema de la globalización, donde el Estado deja de ser el único referente fundamental de la acción colectiva, de las preocupaciones de lo que llamamos sociedad, de la sociedad, ¿no? O país, para darle un nombre común. Entonces, el Estado no pierde la referencia, sigue siendo importante, pero está atravesado, ya no por el imperialismo, que también existe, pero atravesado, porque el imperialismo, a diferencia, es una nación que domina y manda sobre la otra. Aquí los procesos de globalización significa que interpenetran a las sociedades. Entonces, las culturas nacionales ya no son culturas nacionales. Es cuestión de verlo en los jóvenes, sobre todo. O es cuestión de verlo en pueblos originarios manejando celulares, que es un componente de otra cultura. Entonces, lo que tenemos, eso a mí me parece fundamental entender este primer aspecto, ¿no es cierto? Que tenemos una interpenetración en los procesos de globalización. En segundo lugar es, yo diría, y para ir rápido, la pérdida de legitimación de las instituciones. Este nuevo tipo social, que no existe solo, que está mezclado con el otro, este nuevo tipo social no tiene instituciones. No hay instituciones, es un mundo sin instituciones. En las sociedades reales, por supuesto que hay. Pero si tomamos en abstracto la sociedad globalizada, digital o de la informática, no hay digamos, instituciones. En los países, por supuesto, sí. Pero entonces una parte muy importante de lo que viven los países no es manejado por las instituciones. No hay instituciones. Quiero decir, para este tipo de sociedad, por lo tanto, son muy débiles las instituciones en las sociedades reales y han perdido legitimidad. Esto
tiene que ver con un carácter, con un elemento fundamental, que en estas sociedades tiende a desaparecer las mediaciones. Sí, y la democracia es un sistema de mediaciones. O sea, no es el pueblo gobernando en el palacio presidencial. Entonces, digo, tienden a desaparecer las mediaciones. Las instituciones son una de las mediaciones. El tiempo es otra mediación. Para comunicarme con otro necesitaba en el siglo XIX enviar una carta a través de un barco. Y la noticia ya había desaparecido cuando llegaba. Entonces van desapareciendo las mediaciones temporales y espaciales, precisamente por las formas de comunicación. Y eso hace entonces que aparezca este nuevo espacio, que es el espacio digital, que se caracteriza todo ello por la inmediatez. Y eso provoca necesariamente la presencia de esto, rechazo a las mediaciones, rechazo a tener que esperar. ¿Por qué tengo que esperar que un periodista me entreviste? Si yo voy y directamente digo lo que pienso. Además se lo digo a quien quiero y no escucho al que no quiero. Entonces, desaparecen las mediaciones en este tipo social. Siguen existiendo. Pero lo que quiero decir es que ya han perdido la legitimidad que tenían antes, lo que nos lleva a otra característica que es el nivel de horizontalidad. Eso. Cada vez los que son padres lo sienten respecto a sus hijos, y para qué decir los que somos abuelos, como lo sentimos respecto de los nietos, o los profesores respecto de los alumnos. Entonces, digo, es un nivel de horizontalidad. Yo no digo que esto sea bueno o sea malo, digo, es otra sociedad, es otro tipo societal, para los cuales gran parte de las generaciones no fueron preparados. En la deslegitimación de la idea de representación central a la democracia, en la deslegitimación de esa idea de que alguien me representa, aparece entonces, y por razones también del modelo principal económico que se ha establecido en el mundo, que llamamos el neoliberalismo, que es una forma especial y agravada de capitalismo, por una mercantilización muy radical de las relaciones sociales, tenemos entonces individualismo como un componente fundamental de la acción, pero mire, un cierto tipo de individualismo ha habido siempre, pero hay individualismo posesivo y hay un individualismo más altruista o empático que entiende al otro como sujeto igual que yo, aunque yo tengo mis propios derechos. Entonces, el individualismo de hoy es un individualismo que se podría llamar individualismo egoísta, o se le podría llamar posesivo, como sea, y que tiene que ver con el, digamos, el no reconocimiento del otro como sujeto. Ese es un individualismo muy, a mi juicio, consustancial a este tipo, o consecuencia de este tipo societal. Y frente a eso, el individualismo puede ser visto también como un sistema de defensa, frente precisamente a la pérdida de instituciones, a la dominación de los grandes poderes fácticos en la sociedad globalizada, etc. Puede ser visto como eso. Y también puede ser visto, digamos, hay otra respuesta, que es lo que en otra época tuvo también mucha importancia, pero que de alguna manera se ligaba a la representación política o al Estado, y que son las identidades. Y entonces esto va a producir una consecuencia muy importante, a mi juicio, para lo que llamamos democracia, que es una ruptura entre
movimientos sociales, por un lado, y ciudadanía. Y no hay mejor ejemplo que el proceso chileno. Los movimientos sociales dictan una constitución y se rechaza por la ciudadanía mayoritariamente. Se dicta una constitución contra los movimientos sociales y la ciudadanía la rechaza igual. Es decir, hay una ruptura o tensión, por último, entre ciudadanía y movimientos sociales. Y a su vez, una tensión fuerte, independientemente que el movimiento más importante, de muy lejos, que es el feminismo, haya planteado el tema de la interseccionalidad, es evidente que hay una tensión entre los movimientos sociales clásicos y los nuevos movimientos sociales más vinculados a las identidades o más vinculados a problemáticas nuevas que no conoció la sociedad industrial del Estado Nacional, como es la crisis climática, por ejemplo. Entonces, ¿cómo afecta todo esto? Desde la cultura, ¿cómo afecta a la democracia? Yo diría, y esto todo muy rápido, con un cambio que no significa eliminación, pero un cambio en los etos democráticos. ¿Qué es lo que es el etos democrático? Son los principios por los cuales se adhiere a la democracia. El etos clásico, muy débil en América Latina hasta los años 80, muy débil en América Latina, pero el etos clásico de la democracia era el etos, y yo sé que un buen cientista político me diría no puedes confundir las dos cosas, pero para efectos de rapidez y de entendimiento, el etos liberal republicano. Algunos eran más liberales, otros más republicanos, pero el etos liberal republicano es el reconocimiento de instituciones que garantizan las libertades. Entonces, el ejemplo mejor del etos liberal republicano es los ingleses en medio de los bombardeos yendo a votar. Hay que ser locos para eso. Bueno, pero ese es el etos. Eso es la democracia. Eso es lo que tengo que... Ese es mi deber democrático. En América Latina predominaron dos etos. El etos socialista, o no digo que haya que pertenecer al partido socialista, pero el etos socialista o el etos, que es lo mismo que el etos igualitario. Se refiere a qué es lo democrático. Lo democrático es que haya igualdad. Y eso, en algunas partes, en algunos países, estuvo también respaldado por el... Entonces, todo lo que... ¿Qué es más democrático? Una sociedad en que vota pluralismo partidario y todo lo demás, digo, hace muchos años, o los primeros años de la Revolución Cubana. ¿Qué era más democrático? Cuba. Y que evidentemente no era una democracia, pero era el etos, era decir, bueno, esto era, y básicamente el tema ahí es la igualdad. Hay otro etos parecido, pero que es el etos comunitario, que es un etos presente hoy día, sobre todo en las identidades y en los movimientos sociales. El etos comunitario es claro, yo diría el etos que es el etos populista de sentir que lo democrático, ¿cuál es el momento más democrático, digamos, para los argentinos? La Revolución Peronista, es el momento más democrático. El momento más democrático, me contaba el gran sociólogo boliviano René Zavaleta, el momento más democrático en Bolivia era la Asamblea Popular de Torres, que era totalmente extrainstitucional, que era, si ustedes quieren, un golpe por abajo, y que simplemente empezaba a generar sus propios, una asamblea constituyente. Bueno, entonces eso era lo que importaba, la comunidad. Y hoy día, lo que aparece, a mi juicio, como etos democráticos,
hay una combinación de todo lo anterior, pero hay uno que se podría sintetizar en lo siguiente. Pregúntele a un joven al momento de la salida de las dictaduras. ¿Por qué por qué adhiere o le gusta la democracia? Porque puedo hacer lo que quiero. Entonces, este ethos individualista que se reviste de distintos aspectos según sea, digamos, el manejo por un individuo o por una comunidad muy cerrada. Sí, es el ethos de la felicidad, si ustedes quieren, de la autorrealización, como le quieren llamar. Y ese es el preponderante en las nuevas generaciones y es uno de los ethos, yo diría también, no sé si preponderante, porque a eso habría que someterlo a las encuestas, pero en algunos países se dice el país anda pésimo y no me importa, a mí me va muy bien. Y es un país democrático. Entonces digo, hay ese ethos y es importante tener esto en cuenta porque es el ethos que fundamenta el nuevo demos. Entonces hay una transformación también en los demos, o sea, la base social que lo apoya. El demos clásico era la ciudadanía. El ethos socialista es el pueblo. El demos del ethos socialista es el pueblo. El demos actual y que también tiene un componente comunitario es identidades e individuos. Ese es el demo. Hay, por supuesto, ciudadanos que votan, pero yo diría, eso es lo preponderante. Esa es la transformación, la mutación cultural que a mi juicio se ha vivido en América Latina. También para algunos sectores, para los pueblos originarios, el demos es la comunidad. Entonces, es el ethos comunitario. Entonces, eso es lo que la mutación cultural se adhiere. Hoy día nunca había habido tantos países en América Latina democráticos. Nunca. Pero no son los mismos ethos de lo que son las democracias clásicas o lo que fue incluso la democracia en el momento de la salida de la dictadura. Y eso, a mi juicio, es extremadamente importante porque hay que agregarle a esto lo que señalaba yo, dos rasgos fundamentales en esto, que tienen que ver como consecuencia de lo anterior. Uno es la ruptura entre ciudadanía y movimientos sociales. O ciudadanía y las personas. Y los estallidos son una muestra de ello, los estallidos sociales. Los estallidos sociales, claro, en la redefinición de ciudadanía, una diría son movimientos ciudadanos, no son movimientos ciudadanos, en sentido estricto, son otra cosa, que no capta el concepto clásico de ciudadanía. Por eso es estallada. La ciudadanía está formada de ciudadanos y ciudadanas, está formada de movimientos sociales, muchas veces están entrelazados, está formada de individuos que no les interesa lo que haga el otro, salvo lo que le afecte a sí mismo. Y en esta confusión, siempre me decían que Brasil era el país de la confusao, bueno, en esta confusión van a adquirir... se va a dar una pérdida enorme de legitimidad de los sistemas de representación, o sea, los partidos políticos. Frente a esto, entonces, uno diría que hay tres, o sea, pueden ser más, pueden ser menos, pero yo distinguiría básicamente en esta crisis de la democracia que hemos definido de esta manera. Yo quisiera señalar primero que uno puede pensar
en el tema particular. O sea, hay, si ustedes se dan cuenta, un tema fundamental de cambio cultural, en que la idea de sociedad como país, la polis, tiende a esfumarse o a desaparecer. Frente a una ciudadanía estallada, hay polis estallada. ¿Y cuál es la polis estallada? Bueno, la polis es mi grupo, mi interés. Lo que Rita Segato llama tan ajustadamente politicidades. Entonces la sociedad es una multiplicidad de politicidades. Y el gran problema que tienen las politicidades en sí mismo. Cada individuo o individua tiene una dimensión de politicidad. Pero sería muy grave pensar que el país o la política sea la suma de esas politicidades. O la suma de las politicidades de los movimientos sociales. Entonces, lo que falta es el cemento cultural en una sociedad. Ese cemento cultural lo tienen las distintas politicidades, pero no lo tiene la dimensión política, la dimensión de polis, que no es suma de politicidades. ¿Qué fueron los estallidos, por ejemplo, en el caso chileno, que fue el más grande en América Latina en ese momento? Fueron suma de politicidades. Lo que para un estallido está bien, pero para un proceso constitucional es un desastre total, como se comprobó. La eliminación de las politicidades en el segundo proyecto constituyente por un proyecto propiamente político autoritario también fracasó. Y aquí tenemos un problema que es complejo, lo dejo planteado, es que hay que entender la política tal como la cultura, tal como la economía, tal como las relaciones o la esfera social, como dimensiones, y perdonen la palabra en esta época, ontológicas. Por supuesto entremezcladas, pero, y no uso la palabra esfera, porque esfera daría la idea cerrada, de dimensiones, pero que son espacios ontológicos, que no se reducen a los otros. Y esto a mí me parece una cuestión muy fundamental y muy difícil hoy día de, aceptar. Entonces, si pensamos la cultura como en dos, a su vez, en dos dimensiones, por darle un nombre. Por un lado, uno la puede definir como se le define muchas veces, sobre todo cuando se habla de políticas culturales, ¿no es cierto?, como el conjunto de instituciones y aparatos consagrados a la cultura, que no dejan de tener, que son extremadamente importantes, entre otras cosas, las instituciones, porque son las que consagran los derechos. Y esto nos lleva entonces a un concepto que parece clave. Si entendemos la ciudadanía como el conjunto de sujetos que reclaman conjuntos de derechos, uno puede hablar, y en la historia, en la tradición de la literatura sociológica y ciencia política se reconocen derechos civiles, derechos económicos, derecho político, derecho económico, sociales, se meten ahí juntos, y después los derechos nuevos, los derechos a la identidad, etc. Entonces uno podría decir, mire, hay propiamente derechos culturales. Si hay derechos culturales, eso me permite hablar de ciudadanía cultural.
que es una dimensión de la ciudadanía. ¿Y en qué consiste la ciudadanía cultural? Consiste, y aquí voy a introducir entonces una distinción entre lo que es la cultura como un conjunto de instituciones y aparatos. En fin, entonces hay una primera dimensión de la ciudadanía cultural que son los derechos a la cultura, a la creación, a la libertad de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una buena cantidad y han sido reconocidas en parte por la UNESCO, por la UNESCO sin duda, pero también por Naciones Unidas, por la Declaración de Derechos Humanos. Hay derechos culturales. Pero no basta con decir eso, porque la segunda dimensión de cultura ya no es la de aparatos e instituciones, sino que es la definición, la distinción que yo diría que es la cultura como sustrato. No como aparatos institucionales, sino como sustrato. No digo que los primeros sean malos y los segundos buenos, los segundos... No. Pero son ambas cosas. Por ejemplo, el ethos, al cual me refería yo, es un sustrato cultural. El sustrato cultural actual en las democracias de América Latina no es un sustrato basado en la polis, sino en todos los temas anteriores señalados: identidades, derechos de distintos grupos, movimientos sociales, etc. Entonces, lo que falta, no quiero usar nacional, porque nacional de nuevo remite a una... Pero y estatal remite a la palabra. No, pero es la cultura sobre la polis, sobre la sociedad concebida como un espacio colectivo muy diverso, muy complejo, pero que tiene ciertos horizontes y destinos comunes. Y eso es lo que fundamentalmente, a mi juicio, se ha debilitado enormemente. Y eso es lo que el sustento cultural de la democracia. La democracia en su doble sentido. Y entonces, el gran tema, a mi juicio, el gran desafío cultural es no solo la defensa de la ciudadanía cultural en su aspecto derechos culturales, sino también en el ciudadano y ciudadana, por supuesto, como un sujeto cuyas orientaciones culturales apuntan al vivir juntos, al vivir en común, al vivir como sociedad. Y eso, a mi juicio, por lo menos en mi país, y yo creo que prácticamente todo, yo creo que lo que va quedando como el sustrato cultural de relación con la polis, pero hoy día muy poco en mi país, es la selección de fútbol, y muy poco porque le está yendo pésimo, ¿no? Usted tiene la ventaja que ese sustrato cultural se va a mantener siempre. Los brasileros podrán decir cualquier cosa brasileros y brasileras podrán decir cualquier cosa de su país, pero van a estar siempre con su selección, y eso los va a identificar como brasileros. Entonces, lo que quiero decir, que el problema cultural fundamental hoy día de las sociedades es que han perdido el cemento cultural que tuvieron en otra época. Es bueno que ese cemento cultural haya desaparecido cuando era, por ejemplo, la imposición religiosa. Pero la pérdida del componente, por ejemplo, religioso, tiene una importancia política fundamental. Desapareció el de Cámara,
Apareció la teología de la liberación, que eran etos, o si ustedes quieren, eran parte de cultura sustrato, no compartida por todos, pero había sustrato cultural. Entonces lo que insisto es que ese es el aspecto. Creo que se ha avanzado mucho en políticas culturales respecto a aparatos, respecto a derechos también, aunque todavía no tenemos una completa realización de los derechos culturales por los temas de igualdad, pero el concepto de ciudadanía cultural queda cojo si no se incorpora este concepto de ser ciudadano de una cultura, de una sociedad. No sé si esto se entiende. Si no se entiende, ¿puedo comenzar de nuevo? No. Y el último punto al cual quisiera referirme, que es parcial, pero que tiene que ver con el tema de las universidades. Voy a referir solo a un aspecto. Se supone que la universidad, con todo lo que se dijo en la mañana y todo lo que sabemos y esperamos, puede ser y debe ser, las universidades públicas sobre todo, pueden ser elementos fundamentales en precisamente la construcción del sustrato cultural basado no solo en el conocimiento científico, sino también en las artes, las humanidades. Son un elemento fundamental en eso. No vamos, eso ha sido dicho en la mañana y ha sido mostrado con ejemplos también, por lo tanto no me voy a meter en eso. Pero creo que hay un aspecto en el cual las universidades actuales tienen un problema enorme en llegar a hacer un aporte o a contribuir a esta tarea que hemos señalado colectiva, como universidades, no como otra cosa. Y es el sistema de evaluación de la calidad en las universidades. Algunos países están muy contentos con el que tienen. Otros no tienen idea de cuál es. Yo creo que en general los sistemas de evaluación, no voy a meterme en la discusión técnica, pero se dividen en dos de evaluación de la calidad. Uno, y ambos son necesarios, pero uno podría decir que hay uno que privilegia los elementos organizacionales que tienen que ver con, y que básicamente llevan a una competencia entre sus integrantes, que tienen que ver con indicadores respecto a cuánto se produce. Y que ha sido, no es exclusivo de, pero que ha sido fundamentalmente muy, promovido y difundido por el traslado a la universidad del modelo neoliberal de economía. El otro es el aporte de la universidad a la comunidad, que no se mide por las performances, sino que es un problema muy difícil de cómo aportar, de cómo medirlo, pero que es algo distinto. ¿Cuál es el problema del primero? Que se ha impuesto. Y se ha impuesto de tal manera que el segundo queda totalmente obnubilado. Porque usted no puede competir si no produce 5 artículos indexados en el porcentaje de revistas del 1%. No puede competir ni usted, que se ha dedicado a investigar y a publicar artículos, por ejemplo, como el clásico, por dar un ejemplo de las cosas que yo conozco, de Guillermo O'Donnell sobre las democracias, sobre el autoritarismo, que no habría sido publicado por ninguna de esas revistas. Eso está dicho por ellos. No publicamos esas cosas. Entonces, ¿qué pasa a hacer la ciencia?
pasa a ser lo que algunos poderes extrauniversitarios deciden respecto a los indicadores. Y eso genera los rankings. Y entonces, ¿qué le importa a una universidad si quiere recibir fondos? Lo que le importa es quedar en el ranking. Para eso tiene que tener muchos artículos indexados y otras cosas que sean estrictamente medibles, aunque no los lea nadie. Aunque yo entiendo que esta es una crítica especialmente respecto al tema de ciencias sociales y humanidades, porque en las ciencias naturales puede haber esa forma de medición. Lo grave es que ellos fueron los que impusieron ese sistema de medición a las universidades, a la humanidad y a las ciencias sociales. Entonces se está compitiendo por publicar o por hacer cosas que pueden ser interesantes para algunos, que pueden contribuir al avance de la ciencia, pero que nadie sabe si les sirven al país. Y entonces, yo creo que la única manera, y con esto termino, la única manera de superar esto, para introducir al menos criterios, porque claro, hay que evaluar la calidad, hay que hacer que los profesores y profesoras trabajen, digamos, pero no se puede evaluar la calidad estrictamente por una cantidad de indicadores que no miden necesariamente calidad. Porque ¿quién fija el criterio de calidad ahí? Entonces, hay que avanzar, yo soy muy radical en eso, yo creo que hay que eliminar totalmente estos sistemas, totalmente, y pensar en otros. Creo que eso no es posible, pero que hay que pensar en otros, no lo puede hacer ninguna universidad sola. Ni lo puede hacer tampoco ningún conjunto de universidades nacionales. Porque si Brasil no rechaza ese sistema y se acoge, o México, bueno, no, el resto de países no tiene nada que hacer. Es decir, esto tiene que ser, y ahí es la importancia de las organizaciones universitarias latinoamericanas, de las universidades públicas, esto tiene que ser un esfuerzo, y que es un esfuerzo enorme, porque implica buscar un nuevo sistema de evaluación de la calidad universitaria para estos países. Solo así las universidades van a poder cumplir su función cultural. Gracias. Muchas gracias, profesor. Yo voy a destacar duas coisas que ficaram na minha cabeça, porque o tempo avança e imagino que pode surgir perguntas também, mas, enfim. Rubens, eu fiquei na minha cabeça com a ideia da cultura como mecanismo de legitimidade dos governos, ou seja, e também como um mecanismo de legitimidade das economias. Isso me parece uma coisa bastante interessante, porque como funciona isso como mecanismo de legitimidade e como isso iria contra todo o que se esteve falando durante a manhã e inclusive o que está falando o professor Garretón. E com o que estava falando o professor Garretón, uma questão que ficou absolutamente importante para mim é a ideia, essa mudança de ethos. Porque há uma tendência de que, evidentemente, as identidades foram, durante muito tempo, esmagadas. Não? Esmagadas. Destroçadas. Tá. Que as identidades, de alguma maneira, os sistemas autoritários foram esmagando essas identidades. Inclusive lingüísticamente, ¿no? Y en un momento en que elas aparecen con una fuerza muy grande e importante. Mas o que está falando o professor também me parece que é bastante claro, ou seja, que
digamos, o ethos nacional ou a cultura não pode ser a suma das identidades. Não pode ser apenas uma questão de uma mais uma, sino que tem que ter um patamar comum, um lugar comum que permita que esse país, de alguma maneira, possa avançar, digamos, conjuntamente. Y eso es bastante problemático. En este minuto, evidentemente, es una crisis. Cuando él coloca que hay una crisis ahí, me parece que eso es fuerte, porque por un lado está o sujeto que entiende que, por exemplo, a mudança no Chile do voto não obrigatório ao voto obrigatório trouxe uma mudança en los resultados. Es clarísimo, porque obligaron a una cantidad de X de personas a votar que no estaban ni un poco preocupadas con votar. Y entonces trouxe una mudanza. En esta cuestión, ¿cómo funciona ese ethos colectivo con relación a las necesidades identitarias de comunidades específicas? O sea, ¿cómo funciona eso? Eso me parece un punto chiste esta mesa, junto con lo que colocaba o profesor Rubens, o sea, cómo de alguna manera esa vamos a hablar, ese ethos cultural usando colectivo, a veces es manipulado en función de legitimar cuestiones de gobierno, cuestiones de economía, etc. No sé, yo gustaría que si ellos pudiesen hablar y si alguien quiere hablar algo más, por favor. Hola. No. Cuando yo hablaba de la cultura como legitimación, bueno, se puede pensar mucho de eso, pero hay un punto muy claro que se relaciona con lo que nos plantea el profesor, que es que ya no estamos en sociedades, digamos, que tienen como factor principal de legitimación lo divino, lo religioso. Toda la sacralidad de la cultura, en buena medida, es esa sacralidad heredada de la religión. La cultura se nos presenta como una instancia superior e incluso a nivel de políticas se pretende que son políticas extraordinarias, que nada tienen que ver con el resto de las políticas públicas, en fin, una serie de cosas, ¿no? Ahora, lo que termina ocurriendo es que más allá de estas mistificaciones de la cultura en las políticas, bueno, la cultura sobre todo sirve para legitimar un modo de gobernar, legitimar ciertas formas del Estado, ¿no? Algo que liga con las dos cosas es que en los últimos tiempos son los propios estados los que han insistido con las identidades, y esa insistencia en las identidades justamente rompe con lo común. En lugar de insistir en lo que tenemos en común y de insistir en cómo podemos vivir juntos, la insistencia es en algo de cada uno y en algo diferente. O sea, la diversidad ha terminado no por señalar diferencias y semejanzas, sino solamente por destacar diferencias, por decirnos que no tenemos nada en común, que no somos una sociedad, para ligar un poco con lo que nos planteaba recién. Muy brevemente. ¿Aló? Ahí está. ¿Aló? Mire, respecto a lo que se dijo sobre el voto obligatorio, yo no quiero, digamos, que se me malentienda. Yo fui de los primeros en Chile que escribió
y se peleó con medio mundo porque hubiera voto obligatorio. Lo único aceptable, puesto que viene de él, ni siquiera es aceptable, pero lo único que sería aceptable si no hubiera venido de él fue que Pinochet puso en la Constitución el voto obligatorio. Y la condición de la derecha para volver a la democracia fue que se sacara el voto obligatorio. Y bueno, toda la literatura de la época decía que el voto obligatorio, el voto voluntario, solo favorecía a los sectores de derecha y que el voto obligatorio era el que favorecía a los sectores populares. No se dieron cuenta de la mutación enorme que había ocurrido en la sociedad. Yo era partidario del sistema brasilero, que era voto obligatorio y una cosa muy interesante, que es el voto voluntario a los 16 años. Eso genera una continuidad, de tal manera que el voto obligatorio tiene ya una experiencia anterior. Ahora bien, lo interesante es que el voto obligatorio significó 5 millones, digo, no se trata de hablar del caso chileno, pero para mostrar el problema. Significó 5 millones que se incorporaron nuevos para votar un plebiscito de constitución. Esos 5 millones son de una particularidad de lo que yo llamaría el etos individualista. Una particularidad porque el etos individualista básicamente es yo voto por lo que yo quiero, por lo que a mí me importa, por lo que a mí me favorece. Ahora, cuando no sé quién es el que me va a favorecer, entonces rechazo todo. Y el voto ahí, el voto a los 5 millones nuevo, es un voto de rechazo, que nadie puede decir que ya lo tiene, porque es básicamente, es individualista, pero no es individualista a partir de cuál es mi interés, porque no sé cuál es mi interés, porque no creo que ninguno de los que va a ir ahí tiene, conocimiento de cuáles son mis intereses. Y por lo tanto voy a votar contra el que está en el poder. Entonces es un voto de rechazo a la idea de representación y de política, que es distinto del voto de rechazo o del puro individuo o de la identidad, que también puede rechazar, porque no favorece los intereses. Pero es distinto. Ahora, entonces, en el voto obligatorio hay y están todo el tiempo los analistas tratando de saber en qué consiste estos 5 millones nuevos, que en un tiempo más ya van a dejar de serlo. Pero yo creo que sin voto obligatorio se desvaloriza más aún la idea de una ciudadanía que corresponde a un país, a una sociedad, porque ni siquiera se puede molestar una vez cada 4 años, si el voto fuera obligatorio, por ese país que lo obligan a eso. Bom, muito obrigado a todo mundo. Esta mesa foi muito polêmica, com muitas ideias novas e que continuaremos desenvolvendo. Obrigada. Obrigada, professora.